en un departamento de gran altura en Manhattan. Amy Wilson estaba sentada en su escritorio concentrada en un proyecto de diseño con una fecha de entrega inminente, mientras el sol poniente que entraba por la ventana hacía brillar su cabello color cobre. Estaba dando los últimos toques mientras trabajaba en su tableta gráfica, su espacio de trabajo. Como diseñadora gráfica independiente que laboraba desde casa, estaba ordenado pero con un toque creativo y estimulante. El sonido de unas llaves tintineando rompió el silencio, y la puerta principal se abrió cuando su esposo, Richard, regresó a casa. «Ya llegué», Amy dijo con una voz ligeramente cansada. «Bienvenido a casa», respondió Amy con una cálida sonrisa. «¿Cómo te fue hoy?» Richard se aflojó la corbata y se dejó caer en el sillón. «Las 2 reuniones de clientes de siempre, una junta de equipo y montones de papeleo», contestó mientras se servía un vaso de agua. «¿Y tú?» «Casi terminó el diseño del logo para el nuevo cliente», dijo Amy, mostrándole orgullosa su trabajo. «Con unos cuantos ajustes más, debería poder entregarlo mañana». Richard había construido una exitosa carrera como gerente de ventas en una importante aseguradora. Era alto, con un físico imponente, pero una personalidad cálida y amable. Sus compañeros de trabajo y clientes confiaban plenamente en él. Había conocido a Amy hacía 5 años en una fiesta organizada por un amigo en común, y desde el primer momento quedó cautivado por su franqueza y creatividad. Por su parte, Amy se sintió atraída por la sinceridad y amabilidad de Richard. Su vida matrimonial era, en general, tranquila. Ambos valoraban sus carreras y, aunque ocasionalmente discutían sobre tener hijos en el futuro, vivían en armonía. Sin embargo, la única sombra en su relación era Beverly, la mamá de Richard. «Ah, por cierto, llamó mi mamá», dijo Richard con tono casual, sin notar cómo el rostro de Amy se ensombrecía un poco. «Estaba hablando de tu cumpleaños la próxima semana. Dice que tiene un regalo especial para ti». Amy intentó mantener la sonrisa. «¿Qué detalle de su parte?», respondió con un ligero tono de tensión en la voz. Habían pasado 15 años desde que Beverly perdió a su esposo. Aunque por fuera se mostraba elegante y sofisticada, bajo la superficie tenía un intelecto agudo y una voluntad férrea. Su único hijo, Richard, era el centro de su vida, y estaba convencida de que nadie podría arrebatarle su cariño. Desde el inicio del matrimonio de Richard y Amy, Beverly se había mostrado fría con ella, aunque siempre mantenía las apariencias. Para Amy, estaba claro que Beverly la veía como la mujer que le había robado a su hijo, ya fuera con críticas disfrazadas, comentarios sarcásticos o gestos exageradamente amables. Beverly siempre encontraba la manera de hacerla sentir incómoda. «Mamá realmente parece querer mejorar su relación contigo», dijo Richard con voz esperanzada. «Este regalo podría ser una señal de reconciliación». Amy reprimió un suspiro. Richard siempre trataba de ver lo mejor en su mamá. Era una de sus virtudes, pero a veces lo cegaba. «Tal vez», respondió Amy. «¿Te dijo qué es el regalo?» «Dijo que es un secreto, pero mencionó que te va a sorprender». Amy sonrió a pesar de su ansiedad. Las sorpresas de Beverly por lo general la hacían sentir incómoda de alguna manera, pero por el bien de Richard, siguió manteniendo la compostura. «Lo esperaré con ansias», dijo, fingiendo entusiasmo. En su cumpleaños, familiares y amigos se reunieron con Amy y Richard en su casa para una fiesta íntima. Aunque estaba nerviosa, Amy se sintió más tranquila rodeada de personas cercanas en su propio departamento. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Cuando Richard abrió la puerta, allí estaba Beverly, con su cabello plateado perfectamente peinado y vestida con un elegante traje de tweed. Exudaba la dignidad de una reina. «Gracias por venir», dijo Richard mientras la abrazaba. «Por supuesto que vendría. Es el día especial de Amy», respondió Beverly con suavidad antes de girarse hacia su nuera. «Feliz cumpleaños, Amy». La besó en la mejilla, y el aroma intenso de su perfume casi la hizo toser. «Gracias», Beverly respondió Amy con cortesía. «Ahora, todos», dijo Beverly en voz alta para captar la atención de los invitados. «Salgan conmigo a ver el regalo que le traje a Amy. Vengan, no se lo pueden perder». Con curiosidad, todos la siguieron hacia la calle, frente al edificio. Ahí, bajo la luz del sol, estaba estacionado un reluciente Mercedes-Benz clase S rojo. Amy se quedó boquiabierta. No había duda de que era un auto impresionante, pero no pudo evitar percibir una mezcla de ostentación y control detrás del generoso regalo de Beverly. «¿Te gusta?», preguntó Beverly con una voz dulce. «Es el último modelo. Lo mandé pedir especialmente». Mientras los invitados murmuraban con admiración, Beverly le extendió las llaves a Amy. «Deberías estar agradecida», dijo con una sonrisa que, de alguna manera, sonaba más a una orden que a un gesto amable.
Es maravilloso. Gracias, respondió Amy, diciendo lo que todos esperaban oír, mientras un torbellino de emociones la invadía. Como buena profesional, mantuvo la sonrisa impecable que había perfeccionado con los años. El rostro de Richard irradiaba sorpresa y alegría genuinas. «Esto es increíble», exclamó, abrazando a su mamá una vez más. «Amy, ¿qué opinas? ¿No es maravilloso?» Amy miró el auto, sintiendo una vaga inquietud en el estómago. ¿Qué había detrás de un regalo tan lujoso? «Sí, es increíble», dijo, manteniendo la sonrisa, aunque por dentro no estaba tan segura. Amy respondió con honestidad. En realidad, era increíble pensar que Beverly Wilson diera algo sin esperar nada a cambio. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, Amy regresó de hacer compras en su auto compacto. Al estacionarse en el lote del edificio, no pudo evitar echar un vistazo al reluciente Mercedes-Benz rojo que seguía aparcado junto a ella. Ese auto, que nunca había manejado, brillaba como una luz roja de advertencia en el rabillo del ojo. Con las bolsas de compras pesadas en ambas manos, se dirigió al elevador mientras pensaba en cómo Richard ya le había preguntado varias veces por qué no usaba el regalo de su mamá. Cada vez que él lo mencionaba, ella se excusaba con respuestas como, «Mi coche funciona perfectamente», o «Me toma tiempo acostumbrarme a un auto nuevo». No podía decirle la verdadera razón, no creía que ese regalo viniera de un gesto genuino o desinteresado por parte de Beverly. Al llegar al departamento, Amy notó un mensaje de Richard en el contestador automático. «Llegaré tarde esta noche. Tengo una cena con unos clientes. No te preocupes, te amo». Dejó las bolsas sobre la mesa y volvió a mirar el Mercedes rojo por la ventana. Tal vez este era el momento perfecto para revisarlo con calma. Decidida, bajó al estacionamiento, sacó las llaves del bolso y se acercó al auto. Antes de abrirlo, se aseguró de que no hubiera cámaras de seguridad cerca. Sabía que probablemente Beverly no llegaría tan lejos, pero, por si acaso. Se sentó en el asiento del conductor, y un fuerte aroma a cuero de lujo invadió sus sentidos. Todo parecía impecable, el brillo del tablero, la textura de los asientos y el diseño sofisticado del panel de control. Sin embargo, cuando insertó la llave y encendió el motor, una sensación de inquietud la recorrió. Algo no se sentía bien. El sonido del motor parecía ligeramente irregular, y una sutil vibración viajó del volante a sus manos. Amy, sin experiencia con autos de lujo, no estaba segura si eso era normal. Tal vez es mi imaginación. No soy una experta en Mercedes, después de todo, pensó. Mientras exploraba las opciones del tablero digital, varias funciones llamaron su atención. Cuando intentó revisar el sistema de navegación y abrir la configuración, se dio cuenta de algo extraño. Ya había un perfil de usuario configurado. Beverly Wilson, por supuesto, murmuró Amy con incredulidad. Un auto nuevo, pero ya tenía registrado el perfil de su suegra. Impulsada por la curiosidad, revisó el historial de navegación. Ahí encontró direcciones específicas, la casa de Beverly, el departamento de Amy y Richard, y varios centros comerciales de lujo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió investigar más y encontró una opción llamada «Rastreo de vehículos» en la configuración del sistema. Estaba activada. «¿Qué es esto?», susurró, frunciendo el ceño. Leyó la descripción y su estómago se encogió. Esa función enviaba la ubicación en tiempo real del auto a una aplicación de teléfono vinculada a una cuenta. El nombre de la cuenta registrada era B. Wilson. La incomodidad de Amy se transformó en alarma. Buscó más a fondo y descubrió otra función inquietante: grabación de audio. También estaba habilitada y configurada para grabar automáticamente las conversaciones dentro del auto y enviarlas a la misma cuenta. Amy dejó escapar un suspiro tembloroso. Ahora entendía por qué no confiaba en ese regalo. «Dios mío», susurró Amy con el corazón acelerado. Esto ya no parecía una simple coincidencia. Beverly claramente tenía la intención de monitorearla a ella y a Richard. Con las manos temblorosas, abrió la guantera y sacó el manual del automóvil. Lo hojeó rápidamente, pasando páginas y páginas hasta que encontró la sección sobre el estado normal del motor. Según el manual, el motor de la clase S de Mercedes-Benz era conocido por su suavidad y silencio, con una vibración casi imperceptible. Entonces, lo que sentí no es normal, pensó Amy con preocupación. Apagó la música del tablero y prestó más atención al motor. Ahí estaba de nuevo, un ligero pero claro sonido irregular, como si algo no funcionara bien. Decidida a llegar al fondo del asunto,
Sacó su teléfono inteligente y buscó información en línea sobre anomalías en el motor de la clase S. Leyó varios foros especializados donde los propietarios advertían que ciertos problemas mecánicos no detectados a tiempo podían provocar fallas graves. Esto no es un simple defecto menor, pensó, mientras el malestar crecía en su interior. Amy navegó por el menú del tablero hasta la sección de información del vehículo para revisar el historial del automóvil. Lo que descubrió la dejó helada. Este auto no era nuevo. Según los registros, la fecha de venta había sido 6 meses atrás. No puede ser, exclamó en voz baja. Beverly le había asegurado que era el último modelo, recién salido de la agencia. Entonces, ¿por qué los registros decían otra cosa? Más decidida que nunca, Amy anotó el número de identificación del vehículo, VIN, y accedió a un servicio en línea para obtener un informe detallado del historial del auto. Después de pagar con su tarjeta de crédito y descargar el informe, la verdad salió a la luz. El Mercedes no solo era usado, sino que también tenía un historial de accidentes graves. Según el informe, el auto había estado involucrado en un choque en carretera que causó daños severos en la parte frontal. Aunque lo habían reparado, el documento advertía que partes cruciales del motor no se habían restaurado por completo, lo que aumentaba el riesgo de fallas mecánicas durante trayectos largos o a alta velocidad. Amy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era un simple regalo. Beverly no solo le había dado un auto defectuoso, sino que además la estaba espiando. Y lo peor, ese auto podría ponerla en peligro real. Apagó el motor y salió rápidamente. El aire fresco de la noche le acarició el rostro mientras intentaba calmarse. Su mente giraba con una sola preocupación: ¿cómo le contaría esto a Richard? Sabía cuánto amaba él a su madre, por mucho que la evidencia fuera clara. Temía que Richard no creyera en algo tan retorcido. Beverly siempre se mostraba como una mujer elegante y cariñosa frente a él. Necesitaba pruebas irrefutables. De vuelta en el apartamento, Amy se puso manos a la obra. Tomó fotografías del auto, descargó el informe del historial y capturó pantallazos de las configuraciones del sistema, incluyendo la función de rastreo y la grabación de conversaciones. No dejaría ningún cabo suelto. Si quería abrirle los ojos a Richard, necesitaba prepararse para cualquier reacción. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a su esposo, Amy miró fijamente el techo. Ahora que sabía el verdadero propósito del regalo de Beverly, no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar para protegerse a sí misma y a Richard, pero debía hacerlo con mucho cuidado. Tenía que encontrar una manera de salir de esa situación peligrosa sin lastimar los sentimientos de Richard. Una mañana de fin de semana, Richard estaba de pie junto a la ventana con una taza de café caliente en la mano. Sus ojos se posaron en el Mercedes-Benz rojo que brillaba bajo la luz del sol. Dio un sorbo lento, sumido en sus pensamientos. «Es extraño», dijo de repente, girándose hacia Amy, que estaba sentada en el sofá con su computadora portátil en las piernas. «Han pasado 2 semanas desde que mi mamá te dio el auto, y no lo has manejado ni una sola vez». Amy levantó la vista de la pantalla y eligió cuidadosamente sus palabras. «Sí, todavía necesito tiempo para acostumbrarme», respondió, tratando de sonar casual. Richard suspiró y se sentó junto a ella. «Mamá ha estado llamando casi todos los días», continuó. «Quiere saber si te gusta el auto. ¿Hay algún problema? Pareces preocupada». Amy sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento. Llevaba días dándole vueltas a cómo contarle la verdad sin romper la imagen perfecta que Richard tenía de su madre, pero la evidencia que había reunido no dejaba lugar a dudas. El historial de accidentes del auto, los problemas en el motor, el sistema de vigilancia oculto. Amy tomó aire profundamente. «Beverly probablemente cree que estoy encantada con el auto», dijo con cautela. «Pero no lo estás, ¿verdad?» Richard la miró directamente a los ojos. «Amy, dime la verdad. Últimamente estás inquieta, y cuando se trata de mi mamá, te pones más tensa que de costumbre». Amy apretó la mandíbula, tratando de mantener la calma. «Richard, hay un problema con ese auto». «¿Un problema?», frunció el ceño. «¿Qué tipo de problema?» «Es más fácil mostrártelo que explicártelo». Sin decir más, Amy se levantó del sofá. «Ven conmigo». Bajaron juntos al estacionamiento en completo silencio. El corazón de Amy latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar la relación de Richard con su madre para siempre. Frente al Mercedes rojo, Amy sacó las llaves del auto y se las extendió a Richard. «Entra y compruébalo tú mismo». Richard, todavía escéptico, abrió la puerta del conductor. «¿Qué se supone que debo buscar?».
Primero, enciende el motor. Amy se acomodó en el asiento del pasajero mientras Richard giraba la llave en el encendido. El motor cobró vida, pero no con la suavidad que él esperaba. Al principio, parecía normal, pero después de unos segundos, el sonido irregular y una sutil vibración se hicieron evidentes. Richard frunció el ceño y pasó la mano por el volante. «Esto no está bien», murmuró. «El sonido es raro, y puedo sentir las vibraciones». «Exactamente», dijo Amy. «Ese no es el sonido de un auto nuevo, especialmente de un Mercedes-Benz clase S». Richard, que aunque no era experto en autos de lujo, había viajado en varios por su trabajo, sabía que algo estaba mal. «Pero, mamá me dijo que era nuevo», insistió, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Comencemos por ahí», respondió Amy con firmeza. Sacó su teléfono y abrió el informe del historial del vehículo que había guardado. «Mira esto». Richard tomó el teléfono y leyó en silencio. Amy vio cómo el color desaparecía de su rostro. «¿Esta es su voz?», murmuró Richard con la voz temblorosa. «¿Este auto tiene un historial de accidentes? ¿Y fue vendido hace 6 meses?» Sí, asintió Amy en voz baja. «No es un auto nuevo, es uno usado, reparado después de un accidente, pero lo peor es que partes importantes del motor no se arreglaron bien. Es peligroso para conducir largas distancias». Richard la miró con incredulidad, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «¿Cómo pudo pasar esto?» «Eso no es todo». Amy estiró la mano y tocó la pantalla del tablero, navegando por el menú hasta la configuración del sistema. «Mira esto». En la pantalla apareció el perfil de usuario de Beverly Wilson, con las funciones de seguimiento del vehículo y grabación de voz activadas. La expresión de Richard se congeló. «Esto es», balbuceó, tratando de encontrar las palabras. «¿Esto es un dispositivo de vigilancia?» «Sí», dijo Amy con firmeza. «Todas las conversaciones dentro del auto se graban automáticamente y se envían al teléfono de tu mamá. Además, la ubicación del auto se monitorea en tiempo real». Las manos de Richard cayeron del volante, apoyándolas en sus rodillas. Miró por la ventana, en silencio, como si intentara organizar sus pensamientos. «¿Por qué mamá haría algo así?», susurró, sin poder ocultar su conmoción. Amy le tomó la mano con suavidad. «No quiero acusarla sin pruebas, pero esto es claramente intencional», dijo con calma. «Nos dio un auto accidentado disfrazado de nuevo y, además, nos está vigilando». El rostro de Richard empezó a enrojecerse de ira. «Esto es inaceptable», dijo con la voz tensa. «Está claro que mamá mintió, pero no puedo creer que sea capaz de algo así». «Yo tampoco entiendo por qué lo haría», respondió Amy con honestidad. «Pero este auto no es seguro, y nuestra privacidad está comprometida. Creo que deberíamos llevarlo a revisar con un profesional». Richard apagó el motor y dejó escapar un profundo suspiro. «Tienes razón. Lo llevaremos a un taller independiente», dijo, con una resolución creciente. «Y no le diremos nada a mamá». Salieron del auto y regresaron en silencio al apartamento. Cuando estaban por entrar al elevador, Richard se detuvo de repente. «¿Cuánto tiempo hace que sabes todo esto?» Amy vaciló un segundo antes de responder. «Hace unos días. Estaba luchando con la forma de decírtelo. No quería arruinar tu relación con Beverly». Richard puso con delicadeza una mano en el hombro de Amy. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «Esto es impactante, pero necesitaba saber la verdad». Una chispa de determinación brilló en sus ojos. «Si mamá realmente hizo esto, voy a tener que replantearme nuestra relación». Mientras el elevador subía lentamente, Richard rompió el silencio. «Desde que era niño, mamá siempre estuvo muy involucrada en mi vida. A veces pensé que solo era sobreprotectora, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos». Logró esbozar una sonrisa amarga, pero Amy pudo notar el dolor detrás de su expresión. «Mamá siempre tuvo estándares altos para mi pareja, pero yo te elegí a ti, y aún estoy orgulloso de esa elección», dijo Richard con firmeza. Amy apretó la mano de su esposo con cariño. «Superaremos esto juntos». De vuelta en el apartamento, Richard tomó el teléfono y llamó a un taller mecánico independiente de confianza. «Me gustaría que revisaran un coche mañana a primera hora. ¿Sería posible?». No entró en detalles, solo mencionó que tenía preocupaciones de seguridad. Al colgar, miró a Amy con una sonrisa triste. «Me alegra que no hayas manejado el auto. Si algo te hubiera pasado». Amy se acurrucó contra su marido, apoyando la cabeza en su brazo. «¿Qué vamos a hacer ahora?». «Primero necesitamos una evaluación completa del coche», respondió Richard con determinación. «Y luego,
Hablaré con mamá. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor rojizo, un recordatorio silencioso del peligroso regalo que estaba estacionado abajo. A la mañana siguiente, Amy y Richard se despertaron temprano y condujeron el Mercedes rojo al taller de reparación Morrison, el lugar de confianza que Richard había contactado. Ambos estaban nerviosos por lo que pudieran descubrir. Al llegar, un hombre mayor, de cabello gris bien peinado, salió a recibirlos con una sonrisa profesional. «Soy Tom Morrison, el que me llamó ayer», dijo, extendiendo la mano. «Richard Wilson, y ella es mi esposa», Amy, respondió Richard, estrechando su mano con cierta tensión. «Estamos preocupados por este auto». Morrison estudió el Mercedes rojo con ojos experimentados. «¿Qué síntomas presenta?» «El motor suena raro, y sentimos vibraciones extrañas», explicó Amy. «Queremos verificar si realmente es un auto nuevo». Morrison levantó una ceja, sorprendido, pero no hizo más preguntas. «Bien, empecemos con un diagnóstico por computadora y luego revisaremos el motor a fondo». Amy y Richard esperaron en la oficina del taller, con una taza de café en las manos. Richard miraba por la ventana, su mente dando vueltas. «No puedo creer que mi madre hiciera algo así, especialmente algo que pondría en riesgo tu seguridad», murmuró finalmente. Amy colocó su mano sobre la de él, tratando de calmarlo. «Aún no podemos sacar conclusiones. Esperemos el diagnóstico del señor Morrison». Una hora después, Morrison regresó a la oficina con un informe detallado en la mano. Su expresión era sombría. «Tengo algo importante que decirles», empezó mientras se sentaba frente a ellos. «Este auto no es nuevo. Fue fabricado hace al menos 9 meses». Richard se inclinó hacia adelante, tenso. «¿Y el estado del motor?», preguntó con voz grave. Morrison suspiró profundamente. «Para ser franco, es peligroso. Los soportes del motor fueron reparados incorrectamente, y varios componentes críticos no son piezas originales». Amy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era justo lo que temía. Si conducen a alta velocidad o por largos periodos, el motor podría fallar por completo, continuó Morrison con seriedad. En el peor de los casos, podría apagarse mientras manejan, lo que provocaría un accidente grave. Amy tragó saliva, horrorizada. «Eso no es todo», añadió Morrison, sacando otro documento. «También encontré dispositivos electrónicos inusuales en el auto». Colocó el papel sobre la mesa y prosiguió. «Es un dispositivo de vigilancia vinculado al sistema de navegación. Es sofisticado. No es algo que cualquiera pueda instalar». Richard se quedó pálido, como si le hubieran quitado el aliento. «Entonces, lo instalaron a propósito», susurró. «Sin lugar a dudas», asintió Morrison con firmeza. «Este tipo de dispositivos no vienen de fábrica, ni se instalan en los concesionarios de autos usados. Alguien lo solicitó específicamente». Amy y Richard intercambiaron una mirada de incredulidad y preocupación. El regalo de Beverly no era solo un gesto generoso, era un movimiento calculado. Amy vio cómo la expresión de Richard se endurecía. En su rostro había una mezcla compleja de ira y tristeza. «Gracias, señor», Morrison, dijo Richard en voz baja. «¿Podría darnos el diagnóstico detallado por escrito, incluyendo los peligros que encontró?» Morrison asintió con comprensión. «También les recomiendo dejar el auto aquí hasta que decidan qué hacer con él. No debería conducirse en esas condiciones». Tras dejar las llaves con Morrison, Richard y Amy tomaron el ascensor de regreso. De repente, Richard golpeó la pared con el puño. Su voz temblaba de rabia y dolor. «¿Por qué? ¿Por qué mamá haría algo así?» Amy lo abrazó con fuerza. No tenía respuestas. Solo podía apoyar su corazón herido. «Necesito ver a mi madre», dijo Richard con una firme resolución. «Ahora mismo». Esa tarde, Amy y Richard se dirigieron al lujoso apartamento de Beverly. Durante el trayecto, Richard se mantuvo en silencio, sumido en sus pensamientos, y Amy decidió no interrumpirlo. Al llegar al edificio, un hombre los recibió con una sonrisa en el vestíbulo. «Señor y señora Wilson, bienvenidos», dijo amablemente. «¿Debería anunciarlos con la señora Wilson?» «No, es una sorpresa», respondió Richard, forzando una sonrisa. «Mamá estará encantada de vernos». Subieron en el elegante ascensor hasta el último piso y se detuvieron frente a la puerta del ático de Beverly. Richard tocó el timbre y, en cuestión de segundos, Beverly misma abrió la puerta. «Richard, Amy, qué hermosa sorpresa», dijo con un tono fingidamente alegre. Sin embargo, sus ojos notaron rápidamente la seriedad en sus rostros, y su sonrisa se desvaneció. «¿Pasa algo?».
Mejor hablemos adentro, respondió Richard con voz fría. Beverly, visiblemente tensa, los condujo a la elegante sala de estar. ¿Les preparo un poco de té?, ofreció con un atisbo de nerviosismo. No, gracias, respondió Amy en voz baja. Cuando los tres estuvieron sentados en el sofá, Richard sacó el informe de diagnóstico de Morrison y lo colocó sobre la mesa de centro. Mamá, tenemos que hablar del auto que le diste a Amy. Beverly se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿El maravilloso auto le gustó a Amy?, preguntó con una sonrisa superficial. Dijiste que era nuevo, replicó Richard, mirándola directamente a los ojos. Por supuesto, respondió Beverly con firmeza. Pedí especialmente el último modelo. Richard deslizó el informe hacia ella. Eso es mentira. Su voz tembló ligeramente, pero no se detuvo. No es un auto nuevo. Es un auto usado con un historial de accidentes. El motor está en condiciones peligrosas y podría fallar mientras se conduce, provocando un accidente grave. La expresión de Beverly se congeló por un momento, pero luego negó con la cabeza. Eso no puede ser. Lo compré de un concesionario autorizado. Amy, que había guardado silencio hasta ese momento, habló con voz calmada pero firme. Eso no es todo. Se han instalado dispositivos de vigilancia en el auto, graban todas nuestras conversaciones y las envían directamente a su teléfono inteligente. El color desapareció del rostro de Beverly. Eso es ridículo. Se puso de pie bruscamente. Solo quería darles un lindo regalo. Richard también se levantó, enfrentándola con la ira contenida en su mirada. Suficiente, mamá, toda la evidencia está aquí. Sacó otros documentos y los dejó caer frente a ella. Aquí están los registros de compra. Compraste el auto en un concesionario de autos usados e instalaste los dispositivos de vigilancia después de que fue reparado. Beverly se desplomó lentamente en el sofá, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Durante varios segundos permaneció en silencio. Finalmente, levantó la vista, pero su mirada ahora tenía una frialdad desconocida. Te mereces una mejor mujer, dijo con voz cortante. Esta mujer te está manipulando. Mamá, exclamó Richard, incapaz de contener más su enojo. Amy es mi esposa y tú eres quien puso su vida en peligro. Ese auto es perfectamente seguro, insistió Beverly, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Algunos problemas, pero nada fatal, repitió Amy con incredulidad. El señor Morrison dijo que el motor podría detenerse mientras se conduce a alta velocidad. Y que, la voz de Beverly, de repente, se volvió fría y dura. Solo quería eliminarla, haciendo que pareciera un accidente. Un terrible silencio cayó sobre la habitación. Richard miró fijamente a su madre, tratando de comprender sus palabras. ¿Intentaste matarme? La voz de Amy temblaba de lo débil que sonaba. Beverly se encogió de hombros, con una expresión de indiferencia cruel. No pensé tan lejos. Solo imaginé que te asustarías y dejarías de conducir el auto. Entonces se volvería de nuevo para Richard. Era para ti, hijo. El rostro de Richard mostró una mezcla de horror y asco. Este es el fin, mamá, dijo con voz temblorosa. Nuestra relación termina aquí. Beverly se levantó de un salto. Su actitud ahora era desesperada. Eres mi único hijo. ¿Me abandonarías por esta mujer? Amy no es esta mujer, respondió Richard con voz baja, pero firme. Es mi esposa, mi compañera de vida, y después de lo que has hecho, ya no puedo llamarte madre. El rostro de Beverly se contorsionó de furia y resentimiento. Te arrepentirás de esto, amenazó. Ella no es digna de ti. Adiós, mamá. Richard tomó la mano de Amy con suavidad, pero con una determinación inquebrantable. No nos contactes. A partir de ahora, hablaremos a través de abogados. Mientras se dirigían a la puerta, Beverly no pudo resistirse a lanzar un último comentario. Solo quería protegerte, Richard. Pero Richard no miró hacia atrás. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, dejó escapar un suspiro largo y cansado. Se acabó, dijo en voz baja. Amy apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. ¿Estás bien? No, en absoluto, respondió Richard con honestidad, pero las cosas mejorarán de ahora en adelante. Apretó la mano de Amy con ternura. Vamos a superar esto juntos. Al salir del edificio, un suave atardecer los envolvía en un brillo cálido y dorado, como un símbolo de un nuevo comienzo. Un año después, Amy y Richard estaban desayunando tranquilamente en el patio trasero de su nuevo hogar en los suburbios. La suave luz de la mañana iluminaba las flores del jardín,
y el canto de los pájaros flotaba en el aire. «Está delicioso. ¿Me pasas más café?», pidió Richard, sosteniendo la cafetera. «Claro». Amy sonrió y extendió su taza. Su vientre redondeado revelaba la nueva vida que crecía dentro de ella. Su hija nacería en 2 meses. Richard colocó suavemente su mano sobre el abdomen de Amy, y sonrió al sentir los suaves movimientos del bebé. «Está llena de energía», dijo con ternura. «Se mueve todo el tiempo, ya sea medianoche o en la mañana». Amy rió con dulzura. «Como tú». Sus vidas habían cambiado drásticamente en el último año. Después de la confrontación con su madre, Richard comenzó a asistir a terapia para sanar las heridas emocionales y comprender la línea entre el amor y el control. No fue un proceso fácil, pero con el tiempo, la terapia lo ayudó a liberarse del peso del pasado. Se habían mudado a su nuevo hogar 6 meses atrás. Dejar atrás su apartamento en Manhattan por una casa espaciosa con jardín fue más que un cambio de residencia, fue un nuevo comienzo. Amy continuaba trabajando en diseño desde casa mientras se preparaba para la llegada del bebé, y Richard seguía en la misma empresa, pero con una nueva perspectiva de vida. Pero había comenzado a priorizar el equilibrio entre el trabajo y su vida personal. «Terminaré de pintar la habitación del bebé esta tarde», dijo Richard mientras tomaba un bocado de tostada. La combinación de lila y crema fue una idea brillante. «Como diseñadora, me enorgullezco de ello», bromeó Amy, guiñándole un ojo. «Esa habitación será perfecta». Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. Richard miró la pantalla y su expresión se tensó ligeramente. «Es mamá». Amy estudió con atención el rostro de su esposo. Desde el incidente con el auto, la relación con Beverly seguía siendo complicada. Aunque Richard había mantenido las distancias, no podía cortar los lazos por completo. Siguiendo el consejo de su terapeuta, había decidido limitarse a una llamada telefónica mensual para mantener un contacto mínimo. Después de dudar por un instante, Richard respondió. La conversación fue breve. Cuando colgó, su rostro reflejaba una mezcla de emoción y desconfianza. «Mamá dice que quiere enviar algo para el bebé», informó con voz neutral. Amy eligió sus palabras con cuidado. «Así es. No te preocupes», dijo Richard, tomando con firmeza la mano de su esposa. «No dejaré que mamá nos manipule otra vez. Si envía algo, lo revisaré primero». Amy asintió, sintiéndose un poco más tranquila. Era cierto que, desde que se enteró del embarazo, Beverly parecía haber suavizado su actitud, pero Amy aún no confiaba plenamente en ella. «Sé que me protegerás a mí y a nuestro hijo», dijo Amy en voz baja. Richard la abrazó con fuerza. «Somos una familia. Todavía habrá dificultades por delante, pero las superaremos juntos». El sol de la mañana se elevaba más alto en el cielo, bañando el jardín con su cálido resplandor. Aunque las sombras del pasado no habían desaparecido por completo, Amy y Richard seguían avanzando, paso a paso. Y la nueva vida que pronto llegaría a sus brazos les traería esperanza, alegría y el comienzo de un futuro mejor.